Amigos de La Silla Rota, bienvenidos. Los saluda Miguel Pérez, subdirector editorial de esta casa. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe Diego Castañeda Garza. Él es autor de este libro que está a mi izquierda, el libro Desiguales, una historia de la desigualdad en México. Déjenme platicarle un poquito de Diego. Él es codirector del Seminario de Historia Económica en la Universidad de Uppsala, no sé si lo estoy pronunciando bien, Diego, en Suecia, y además candidato a doctor en Historia Económica por esta misma universidad. ¿Ya somos doctores o todavía estamos en proceso? A fin de año deberíamos ser ya. Perfecto, no, pues felicidades por adelantado, Diego. Y bueno, pues arrancamos con este libro de tu autoría, de reciente publicación. Llevamos 200 años de vivir en desigualdad en México, de acuerdo con tu texto, Diego. ¿Qué significa esto? Pues significa que no hemos avanzado mucho en una transformación en la que otros países sí lo han hecho, ¿no? Significa que hemos seguido manteniendo distintos tipos de regímenes de exclusión de distintas clases, en los que se pueden ver en términos de ingresos, de riqueza, se pueden ver en términos de género, se pueden ver en términos un poco de clase, se pueden ver en términos de raza, lo podemos cortar de distintas formas, ¿no? Pero ha habido una construcción de un Estado que ha mantenido a una buena parte de su población excluida, ¿no? De distintas formas. Y en ese sentido, si vamos un poco por partes, ¿qué es la desigualdad? ¿Desigualdad en qué o en dónde, Diego? Sí, bueno, en el caso concreto del libro, lo que yo trato es desigualdades de riqueza y de ingreso, ¿no? Pero la desigualdad en general, pues digamos, en la distribución de cualquier recurso que pensemos, puede ser el agua, puede ser la tierra, puede ser, digamos, el recurso económico, etcétera. Que existe una disparidad, que hay una concentración de un grupo de personas que controlan ese cierto recurso versus otro grupo de personas que no tienen acceso a él, ¿no? Digamos. En el caso concreto del libro, yo me enfoco en la desigualdad de ingresos, es decir, salarios, lo que la gente gana por su trabajo, y de riqueza, ¿no? Digamos, los acervos de la acumulación de riqueza a través del tiempo. Ya, y en ese sentido, danos un poco más de detalles. Es una obra, pues, muy extensa en términos del periodo que abarca, aunque digo, las páginas del mismo no son tantas, pero ¿cómo ha sido nuestra desigualdad a lo largo justamente de estos 200 años? ¿Hay momentos en los que la desigualdad se ha hecho más grande, se ha reducido? ¿En qué momentos de la historia, si nos puedes platicar, por favor? Sí, digamos, la desigualdad podemos verlo de dos formas, ¿no? Una es, si solo vemos las mediciones como tal de desigualdad, podríamos pensar, y no es una interpretación del todo incorrecta, que la desigualdad siempre ha sido muy grande y muy estable, ¿no? Que no ha cambiado tanto, ¿no? Que es medio constante a través del tiempo. Y sí lo es, digamos. En general, los niveles de desigualdad, tanto de ingresos como de riqueza a través del tiempo, a través de estos 200 años de historia, se han mantenido a niveles bastante altos hasta el presente, ¿no? Pero dentro de esos cambios, digamos, se ocultan ligeras variaciones, ¿no? Entonces, desde esa constancia en el tiempo hay pequeñas variaciones que nos dejan ver algunas cosas que sirven y que no sirven para combatir la desigualdad, ¿no? Y para eso es muy útil esta perspectiva como de largo plazo de historia económica, porque te permite ver con qué mecanismos están detrás de distintos cambios, ¿no? Cuando suceden, no sé, guerras, en el siglo XIX, nosotros tuvimos una cantidad brutal de guerras, tuvimos nada más en los primeros 60 años de vida independiente, tuvimos alrededor de 160 pronunciamientos, rebeliones, revueltas, etcétera, ¿no? Llamémosle de distintas formas. Y posteriormente, digamos, tuvimos también guerras extranjeras, digamos, guerras con Estados Unidos, con Francia, etcétera, que tienen impactos muy distintos, ¿no? Y que afectan de distinta forma la construcción del Estado, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí me parece que es muy notable, que fue muy nocivo, justo hablando de los 1820, 1830, 1840, es un momento en el que la vida pública de la República, ¿no? Y de la estabilidad política es tan frágil que tienes un montón de golpes de Estado, tienes un montón de cambios políticos muy abruptos, al grado de que el ejército mexicano, en ese momento la Secretaría de Guerra, la Secretaría de Marina,
se vuelven mediadores de la vida política, ¿no? Entonces hacen política, se vuelven el fiel de la balanza, ¿no? Si apoyan al gobierno o apoyan a los que se rebelan contra el gobierno, digamos, un poco ahí va la suerte de qué está pasando en el país. Y al grado que el 80% del presupuesto que tenía México en esas épocas termina concentrado en esas secretarías, ¿no? Y eso lo terminas viendo reflejado en un incremento de fortunas de los militares de alto rango de la época, ¿no? De pronto, cuando revisas los testamentos de la época, ves que los más ricos son los generales, ¿no? Y todos tienen haciendas, todos se dedican a hacer pulque en Hidalgo, por alguna razón. ¿No? Y crea una situación de mucha fragilidad, de mucha violencia y de gran concentración de la riqueza, ¿no? Después hay momentos de igualación que no son, digamos, que lo que nos dejan ver es que no son lo deseable, ¿no? Que son justo con estas guerras que son muy destructivas. Pensemos en la guerra de Reforma, en la guerra civil, pensemos en la intervención francesa, en la misma guerra con Estados Unidos, en las que es la destrucción misma de la guerra y los cambios introducidos por la necesidad, los préstamos forzosos, las nacionalizaciones o expropiaciones de ciertas tierras para pagar deudas, etcétera, las desamortizaciones obligatorias, digamos, forzadas en esas épocas, que terminan disminuyendo la desigualdad, pero a un costo grande en términos de actividad económica para el país, ¿no? Y luego tenemos momentos que más bien han sido de construcción de instituciones y de estabilidad que han tenido las dos situaciones, ¿no? Digamos, el porfiriato en general es un periodo donde hay mucho crecimiento económico, sí hay una modernización de la economía, etcétera, pero con una captura política que hace que la desigualdad suba. Y la revolución, digamos, que es una especie de reacción contra eso y en general contra el liberalismo del siglo XIX, ¿no? Que genera estas grandes acumulaciones durante todo el periodo, que después de la Constitución de 1917 sí se plantea la idea de construir un Estado con cierta visión de largo plazo, más parecida hacia lo que sería un estado de bienestar, ¿no? Que empieza con la introducción de derechos laborales, el salario mínimo, jornadas de 8 horas, el derecho a la huelga, que aunque hay ciertos arreglos corporativos, hay mucho más libertad del movimiento obrero para organizarse y hacer cosas, eso les permite tener conquistas, es la introducción de impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que se introduce en 1924, el impuesto sobre las herencias, que se introduce en 1926, que luego se deroga hasta los 1960, más o menos, la década de los 60. Y, digamos, y el apuntalamiento de inversiones fuertes en temas de educación, de salud, que después se ven reflejadas con la Ley de Seguridad Social de los 40, la construcción del ISSSTE, del IMSS, etcétera, ¿no? De cierta infraestructura que debería habernos llevado hacia un estado de bienestar. Lamentablemente no lo hace porque nunca tenemos los recursos suficientes, porque hay otros factores externos, hay problemas de malos manejos, hay problemas de errores que se cometen en el camino que al final terminan por no hacerlo, ¿no? Pero yo diría que esas épocas, por ejemplo, sí nos dejan ver ciertas lecciones, ¿no? De peligros y oportunidades que tenemos para disminuir la desigualdad. Claro, y justamente en el libro tú vas explicando estas etapas en las que vivió el país y justamente cómo se fue desarrollando esta igualdad-desigualdad. Yo te preguntaría, y llevándolo a nuestras épocas actuales, ya no estamos en guerra, ya pasó la revolución, ya pasó la independencia y seguimos viviendo en un país extremadamente desigual. Sí, y creo que parte, y esto es algo que me gusta tratar en el libro, parte de que hay ciertos problemas que son muy crónicos, ¿no? Bien lo dices, no estamos en guerra, pero sí tenemos niveles de violencia extraordinarios, ¿no? Que podrían ser clasificados en otro contexto como una guerra civil. Claro. Digamos, no hay la parte de demandas políticas que lo haría una guerra civil, pero es lo que le falta. Fuera, además, la intensidad de la violencia bien podría enmarcarse de ese tipo, ¿no? La debilidad fiscal del Estado, que es crónica, hace también que sea muy, muy difícil resolver los problemas, ¿no? Yo digo muchas veces en broma, pero esa reforma fiscal de la que hablamos, ¿no? Pues tenemos 200 años esperándola, ¿no? Porque esa debilidad fiscal, ese problema de que el Estado mexicano nunca ha tenido los recursos suficientes para hacerse cargo de la modernización del país, de hacer infraestructura, de su economía, etcétera, pues no es algo que estamos viviendo los mexicanos de ahorita, es algo que han vivido los mexicanos de todas las épocas, ¿no? Exacto. Y eso creo que corta transversal a todos esos problemas, ¿no? Porque es un Estado que no tiene recursos, es un Estado que no puede atender los temas de seguridad, que tampoco puede atender los temas de infraestructura, que no puede atender los temas de salud, de educación, etcétera, ¿no? Y naturalmente esos problemas generan
generan desigualdad, ¿no? O sea, son al mismo tiempo fuentes de desigualdad y resultados de la desigualdad, ¿no? La desigualdad crea violencia. En el momento en que México, por ejemplo, es un país tan desigual y lo vemos en distintas regiones, pues abre la puerta a que el crimen organizado, la violencia, etcétera, se vuelvan mecanismos de movilidad social, por ejemplo, ¿no? Y eso lo incentiva, ¿no? Y a su vez eso genera otros ciclos de extracción que además alimentan la desigualdad, ¿no? Y eso a su vez crea más violencia, ¿no? Entonces, hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Exacto. Que se ha venido alimentando a través de las distintas épocas que no nos ha permitido resolver ese tema. En este libro Desiguales del sello Debate, por lo menos hasta lo que yo llevo leído y ahorita lo acabas de comentar, hay una insistencia justamente en el tema de la falta de una reforma fiscal que ayude a equilibrar un poco más el tema de la desigualdad. Mi pregunta sería ¿por qué ningún gobierno, ahora que vivimos en una alternancia, ya estuvo el PRI, ya estuvo el PAN, ahora está Morena, ¿por qué nadie se ha animado a hacerlo? E incluso te preguntaría, iría más allá, ¿por qué los gobiernos estatales tampoco lo han hecho cuando tienen la posibilidad de? ¿Es un asunto de supervivencia política y nos vale gorro la desigualdad que vivamos en el país o en las entidades? Yo creo que un poco sí. Diría, yo pienso que ha habido una gran irresponsabilidad en general de las élites políticas, también de las élites económicas, pues eso es un tema aparte, en que no han sabido tener una pedagogía pública sobre qué tipo de país queremos, ¿no? Necesitamos pensar en términos de un contrato social. ¿Qué país queremos ser? ¿Con qué satisfactores? ¿Qué queremos tener, no? Y eso evidentemente viene atado a un costo. Y tenemos que tener esas discusiones sobre cuánto cuesta ser el país que queremos ser, ¿no? Y después ya podemos discutir sobre cómo lo pagamos, ¿no? Como, bueno, nos cuesta tanto, los ricos tienen que poner más, las clases medias un poco menos, las clases más bajas un poco menos, ¿no? Pero todos tenemos que contribuir en esa construcción. Pero ha sido siempre muy fácil, no sé, ha sido como un error, no sé si es de madurez política, si es no sé, de cierta bancarrota intelectual de parte de las clases políticas que no han sabido cómo pensar esto, en que pareciera que en México todo se remonta al ciclo político, ¿no? Y eso se ha acentuado mucho, digamos, desde los 90 para acá. Siempre pensamos, me parece, más en la elección que sigue, sea intermedia o presidencial, que con la de los estados, etcétera, que en los problemas de largo plazo, ¿no? Como que hace falta esa visión que mire al pasado y trate de ver qué pasaba antes y entenderlo, y mire hacia el futuro, como dónde están los problemas de hoy, hacia dónde se dirigen y qué podemos hacer, ¿no? Creo que va por ahí. Creo que ha habido, no sé, ciertos incentivos o cierta facilidad de las clases políticas en la que quieren, evidentemente, ahorrarse el costo político. Pero al hacerlo, lo que terminan haciendo es tratar, digamos, a la ciudadanía como un infante, ¿no? Como si fuera un niño, ¿no? En el que no le puedes decir cosas duras y feas porque no va a votar por ti, ¿no? Cuando quizás, más bien, si tuviera una visión más sofisticada, más de largo plazo, incluso más patriótica, diría yo, pues lo que valdría la pena es dejar de pensar más en quién va a ganar la próxima elección y pensar más en cómo arreglamos los problemas que tenemos, porque además son problemas que se van a agravar con el tiempo. No se mejoran con el tiempo. Claro, por supuesto. Y en ese sentido, dices, no se ha hecho el costo del país que queremos y demás, no se ha traducido en un estudio serio. Tú que sí has estudiado el fenómeno, ¿qué país debería o podría ser un ejemplo de hacia dónde debemos ir para alcanzar un poco más de igualdad y reducir justamente la desigualdad, Diego? Es una muy buena pregunta y es una muy difícil, porque, digamos, yo creo que no podemos andar por ahí copiando, no sé, Suecia, ¿no? Yo que he andado por allá. Como, sí, claro, queremos ser como Dinamarca, ¿no? Vamos, no es así, no es directo, no es tan fácil hacer eso, ¿no? Creo que quizás lo que vale la pena es tomar ejemplos muy concretos de ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, si queremos queremos tener un sistema de salud de primera, ¿no? Que cubra a todas las personas, que sea universal, que les dé acceso a todos los tratamientos, que sea muy bueno en prevención, en todas las cosas, ¿no? ¿Qué ejemplos hay concretos de transformaciones en periodos razonables de tiempo que sean muy buenos? A mí me parece, por ejemplo, el español, ¿no? Okay. España era un país que hace 30 años no tenía un sistema de salud muy bueno y hoy es el mejor sistema de salud de Europa, por ejemplo, ¿no? De los 90 para acá, 30 años, poco más de 30 años se logró hacer eso, ¿no?
es un muy poco tiempo en realidad, si lo piensas, para construir Claro. un sistema muy robusto. Porque creo que deberíamos también pensar en ese tipo de horizontes. No podemos pensar que, bueno, en 5 años ya todo va a ser fantástico. Exacto. Tenemos que pensarlo como una construcción de 10, 15, 20 años en los que cada periodo tiene que poner ciertas piedras angulares, ¿no? Tiene que construir el edificio poco a poco, ¿no? Igual pensaría en otros, ¿no? En América Latina, claro, digamos, hay países que son claramente más igualitarios. Uruguay, digamos, dentro de la región es un muy buen ejemplo. Brasil es un buen ejemplo en términos fiscales, ¿no? Es un país que tiene una capacidad recaudatoria mucho más fuerte, con niveles semejantes de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo han hecho? Yo creo que más que pensar en un solo país o en un solo modelo, quizás podremos ver mejores prácticas que se lleguen a lugares que se asemejan a nosotros, que tienen niveles de desarrollo parecidos a nosotros, y buscar ahí como lecciones, ¿no? Más que como una receta que vamos a aplicar, esto hicieron en España, esto hicieron en Brasil y vamos a aplicarlo así a rajatabla. Más bien creo que hay experiencias que te dan lecciones de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer, ¿no? Por dónde va el camino. Por supuesto. Y en ese sentido, yo te preguntaría, y estamos en un proceso, inmersos en un proceso electoral, va a haber infinidad de cambios en infinidad de puestos y cargos públicos, tanto a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, etcétera, etcétera. ¿Hay esperanza, Diego? ¿Hay, en verdad, podemos disminuir la desigualdad en el país? Tú que llevas estudiándola 200 años, ¿se puede realmente? Yo creo que sí. O sea, yo quisiera pensar que el mensaje del libro al final no es, bueno, esto lleva 200 años y ha sido imposible de disminuir y va a seguir siendo imposible. Yo quisiera pensar que más bien es optimista. Yo quisiera pensar, o pienso más bien, que sí hay formas de combatir la desigualdad, pero requieren de que sí pensemos en términos de un nuevo contrato social en el país, ¿no? Que pensemos en términos de un acuerdo político más grande, ¿no? Yo lo llamo en el libro casi al final la economía política y la desigualdad, ¿no? Y lo dibujo como con como un tripié, ¿no? Con 3 patitas. Y una patita es los intereses de los intereses políticos, otra patita son los intereses económicos y otra patita son las demandas sociales, ¿no? Digamos que los intereses políticos y los intereses económicos son muy fáciles de representar para ellos mismos. Digamos, las élites económicas se representan muy bien a ellos mismos, ¿no? Las élites políticas también se representan muy bien a ellos mismos. Esa está otra parte, la de las demandas sociales, la que muchas veces o casi siempre no encuentra representación, ¿no? Y la que no es capaz de articular esas demandas, aunque las tenga, digamos, hay personas que claramente demandan un mejor sistema de salud o que se demandan más temas de educación, etcétera. Las demandas están ahí. No ha habido una forma de articularlas de tal manera que se vea que tienen todas ciertos problemas de raíz, ¿no? Que son el tema fiscal o temas de infraestructura, ciertos temas muy particulares que tienen en común todas y que realmente cuando los ves así te das cuenta de que son demandas más amplias que nada más que un sector o que el otro, ¿no? Y por el otro lado, digamos, mientras no hagamos eso, me parece que es muy difícil que las élites políticas lo tomen en serio, ¿no? Porque de otra forma no representa un costo político para ellos. Y por el lado de las élites económicas, creo que sí ha sido un poco una maldición de México a través de su historia, que ha tenido muy malas élites económicas en general a través del tiempo, ¿no? No ha tenido élites económicas que se hagan a sí mismas responsables de la sociedad en la que viven, ¿no? Se asuman como parte de esa sociedad y como parte de un proyecto para mejorarla, digamos, a través del tiempo. Parecería que en los últimos años, y no nada más en México, en general en el mundo, que ha habido un divorcio de las élites económicas con sus sociedades, ¿no? Y que más bien pareciera que tratan de construir como un estado paralelo para ellos en el que pues, no tienen que preocuparse de muchas cosas, a pesar de que el espacio físico sí esté entre nosotros, ¿no? Pero justamente esto es parte de la desigualdad también que hay. Es decir, si bien el libro, como mencionas, está anclado o tiene mayor profundidad en temas económicos, también la desigualdad social hace justamente esto. Y lo digo con la siguiente pregunta. ¿En dónde es más fácil tener igualdad, Diego? Repito, tu libro está basado en economía, pero ¿se puede tener más pronto una igualdad o disminuir la desigualdad en materia económica, en materia social, en materia laboral, en materia cultural? ¿En dónde primero se puede reducir o van todas concatenadas? Yo creo que van todas concatenadas. O sea, yo creo que justo pensar en que podemos arreglar una sin arreglar las otras nos lleva a no arreglar ninguna, ¿no?
Claro. que van de la mano, digamos. El acceso a recursos determina las oportunidades de las personas a futuro y las oportunidades de las que las personas tienen acceso determinan sus ingresos todavía más a futuro, ¿no? Si no piensas en arreglar los temas de salud, al mismo tiempo que arreglas los de educación, al mismo tiempo que atacas los temas de género, al mismo tiempo que tratas de atacar directamente los temas laborales y en general de la distribución del ingreso y de la riqueza, vas a terminar por hacer cosas incompletas. Creo que es mucho más sano y más eficiente incluso pensarlos como temas que están conectados entre sí. Exacto. Y que tienes que pensarlo de una forma holística y cuando piensas en las reformas que tienen que hacerse, cuando tienes los cambios que tienen que hacer, que van de la mano, ¿no? Que no puedes dejar en ninguno atrás. Por supuesto. Diego Castañeda Garza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Silla Rota. De verdad te agradecemos mucho la aportación de este libro, Desiguales, que creo que sí le aporta mucho a la discusión que hay en este momento en el país, pero además también muchas gracias por la entrevista, por tus comentarios vertidos este día con nosotros aquí en La Silla Rota. No, encantado, me gustó mucho tener una conversación contigo. Muchísimas gracias por tenerme y muchas gracias por leerme. No, te lo agradezco mucho, está muy interesante el libro. Muchísimas gracias a ustedes, amigos de La Silla Rota, les agradecemos una vez más estar con nosotros, los esperamos para la próxima, se despide su amigo Miguel Pérez, su director editorial, hasta la próxima.